En esta historia, Sora, nuestro protagonista, se enfrenta a una gran deuda dejada por sus padres. Debido a esto, estuvo a punto de ser vendido, pero de repente aparece una chica Gyaru, extremadamente bella, que paga su deuda y le hace una propuesta inesperada, casarse con ella. Sora intenta negarse, pero ella, de todas maneras, lo lleva a vivir a su apartamento. Recordando dónde nos quedamos, esta peculiar pareja tiene una cita para ir de compras. Aunque Sora se siente incómodo con la situación, al final termina pasando un momento agradable con Runa, a pesar de sus constantes insinuaciones que lo desconciertan. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Después de esos sucesos, en la escuela, Sora estaba a punto de irse cuando una chica lo detuvo para pedirle un favor. Ella tenía algo que hacer y le pidió que llevara unos folios y registros a la dirección. Se disculpó antes de marcharse. Sora aceptó la tarea y, mientras llevaba los documentos, se encontró con Subaru. Ambos se saludaron cordialmente. Sora se alegró al verlo, y Subaru, por su parte, también se mostró contento y lo invitó a salir después de clases, ya que hacía tiempo que no pasaban un rato juntos. Sora, sin embargo, rechazó la invitación explicando que tenía algo que hacer. Subaru, sorprendido, le preguntó si tenía algún compromiso importante, bromeando con que quizás seguía trabajando como cuando estaban en secundaria. Sora negó aquello, aclarando que su único trabajo en ese momento era hacer de tutor para su hermano menor. Con esto, se revela que Sora es tutor privado del hermano menor de Subaru. Entonces, Subaru, confundido, le pregunta si no era por eso, cuál sería su razón para rechazar la invitación. Sora, incómodo, no supo cómo responder. Para romper el silencio, Subaru le preguntó si aún no había resuelto sus asuntos con la chica peligrosa de la que antes le había hablado. Esta pregunta alteró un poco a Sora, quien intentó negarlo, explicando que, aunque le había comentado eso en su momento, la chica en realidad no buscaba extorsionarlo ni nada por el estilo, o al menos eso creía él. Subaru, aún dudoso ante esta vaga respuesta, se acercó para asegurarse de que Sora le estaba diciendo la verdad. Sora, sin más opciones, decidió contarle lo que realmente había sucedido hasta ese punto. Cuando terminó, Subaru soltó un grito de sorpresa al enterarse de que la mujer peligrosa de la que Sora había hablado antes había pagado su deuda de 50 millones, y esa mujer era nada menos que Momose Runa, su compañera de aula. Subaru se sintió algo tonto al recordar que había notado que Sora y Runa últimamente hablaban mucho, pero había asumido que solo eran compañeros de clase, nada más. Sora le reiteró que, como ya había explicado antes, Runa no era una mala persona, al menos según lo que había podido observar. Además, agregó que ellos llevaban un tiempo viviendo juntos, lo que sorprendió aún más a Subaru. Intrigado, Subaru comentó que entonces Sora debía saber mucho sobre ella y el motivo por el cual había pagado su deuda. Sin embargo, Sora negó conocer detalles sobre la vida de Runa, admitiendo que no tenía ni la más mínima idea de quién era realmente. A pesar de ello, Sora agregó que no estaba preocupado, pues creía que tendrían todo el tiempo del mundo para conocerse mejor. Después de explicar todo, Sora se marchó porque ya era tarde. Mientras tanto, Subaru quedó perplejo ante la avalancha de información. Le resultaba increíble que, a pesar de asistir a la misma preparatoria que Sora, no hubiera tenido la oportunidad de hablar mucho con él. Además, parecía que Sora estaba listo para casarse y, para colmo, vivía actualmente con una compañera de clase. Eran demasiados secretos que sobrecargaban su mente. Se cuestionaba por qué diablos Sora no le había revelado eso antes, considerando que Subaru era su único amigo. Al reflexionar sobre estas palabras, comenzó a formarse la noción de único amigo en su mente. Justo en ese instante, algo estaba a punto de surgir en su memoria, pero fue interrumpido antes de poder recordar, ya que unas compañeras de clase se acercaron para preguntarle sobre la reunión del comité. Subaru, afectado por una intensa fobia social, se giró hacia ellas para preguntarles de qué se trataba, pero su expresión resultó tan intimidante que las chicas huyeron espantadas, aunque él no lo hacía intencionadamente, sino que su fobia alteraba sus expresiones faciales de forma negativa. Después de la reacción de estas chicas, Subaru cayó decepcionado sobre su pupitre, diciéndose que lo había vuelto a hacer.
Entendía que su rostro daba un poco de miedo, pero eso no era motivo para que huyeran despavoridas de él. Esto lo llevó a pensar que Sora realmente era especial, ya que en la secundaria él era el único que se había acercado a él sin miedo. Sin embargo, ese pensamiento solo lo hizo preguntarse si Sora se encontraba bien, ya que, siendo tan sencillo y buena gente, posiblemente estaba siendo víctima de algún tipo de estafa. Fue en ese momento que una voz lo sacó de sus pensamientos. Al voltear la mirada, se sorprendió al ver a Momose Runa, quien lo había llamado por su nombre. Confundido, se preguntó si se trataba de él. A lo que ella, bromeando y riendo, le dijo que no había nadie más en el aula que se llamara Subaru. Por otro lado, Subaru estaba desconcertado por el hecho de que Runa lo llamara por su nombre así, tan de la nada. Dejando eso de lado, le preguntó de qué se trataba. Runa le informó que estaba recogiendo los cuadernos de química y que solo faltaba el suyo. Ante esto, Subaru se dio cuenta de que no lo había entregado e inmediatamente se lo pasó. Al ver la pila de cuadernos que estaba sobre uno de los cubículos, le preguntó si podía llevarlo todo sola, a lo que ella respondió que no había problema. Aunque Subaru no estaba del todo convencido de esto, puesto que eran una cantidad considerable de cuadernos. No obstante, Runa levantó los cuadernos por sí sola y procedió a marcharse. Subaru consideró que era una oportunidad perfecta para conocer la verdadera naturaleza de Runa, ya que Sora era una muy buena persona y no dudaría de nadie. Solo él podía ayudarlo ante esta situación. Con este pensamiento, tomó algunos cuadernos y le dijo que le ayudaría. Instantes después, Runa expresó su sorpresa por la amabilidad de Subaru, contraria a su apariencia. Subaru, tímidamente, solo hizo un gesto. Runa siguió hablando, diciendo que no parecía el tipo de chico que ayudaría a una chica, quizás debido a su altura y mirada intimidante, lo que asustaba a la clase y los mantenía alejados. Subaru, en silencio, pensaba en encontrar su debilidad, aunque también consideraba demasiado directa la forma en que Runa decía las cosas. Runa, sin conocer los pensamientos de Subaru, mencionó que, a pesar de todo, Sora era el único con quien realmente se llevaba bien. Subaru respondió que sí, eran amigos desde la secundaria. Runa entonces se disculpó con Subaru por haber acaparado tanto a Sora últimamente. Subaru tomó las palabras de Runa no como una disculpa, sino como algo negativo, sintiendo que Runa se burlaba de él. Esto le impulsó a preguntarle qué sucedía con ella. Agregó que sabía que ya le había prestado muchísimo dinero a Sora y le preguntó el motivo detrás de sus acciones. Era exagerada su amabilidad. Con hostilidad, le preguntó cuáles eran sus verdaderos motivos para ayudar a Sora. Ante esto, y después de considerarlo un poco, Runa, emocionada y alzando la voz, le respondió que no había nada más, simplemente quería ayudarlo, ya que era algo obvio, ella lo quería muchísimo. Ella lo amaba muchísimo y no solo quería darle dinero, sino también acercarse más a él. Ese era el poder de su amor. Con la misma emoción, e incluso en aumento, Runa lanzó los cuadernos al aire. Agregó que no creía que hubiera alguna duda sobre sus sentimientos. Se acercó a él con un rostro intimidante y le preguntó si había algún problema con la manera en que ella expresaba su amor. Subaru, ante la mirada penetrante de Runa, no pudo evitar preguntarse si acaso ella estaba loca. Instantes después de haberse calmado un poco, comenzaron a recoger los cuadernos que Runa había lanzado al aire. Él, tartamudeando, le preguntó desde cuándo le gustaba Sora. Runa le dijo que, como no quería que Sora se enterara, lo mantendría en secreto por ahora. Esto hizo que Subaru sintiera un poco de curiosidad, aunque comprendía su razonamiento. Agregó que no entendía el motivo, pero parecía que realmente ella no quería engañar a Sora ni nada por el estilo. Runa mencionó que era positivo que él comprendiera la situación y señaló que no estaba involucrada en nada sospechoso. En ese momento, su atención se desvió hacia un muñeco colgando de la camiseta de Subaru. Preguntó acerca del encantador león, y Subaru explicó que era un regalo de su amigo Sora, por lo que tenía un gran valor sentimental. Runa se identificó con esas palabras y, mirando su anillo, comentó que entendía perfectamente el sentimiento. El comentario irritó a Subaru, quien replicó que ella era muy elocuente y diestra con las palabras, y agregó con desdén que acababa de irrumpir en su vida sin saber nada sobre Sora. Aseveró que ignoraría sus intenciones, pero no permitiría que hiriera a Sora.
Le advirtió que recordara bien sus palabras, demostrando una hostilidad palpable. Sin embargo, lejos de sentirse ofendida o amedrentada, Runa se mostró entusiasmada, confundiendo aún más a Subaru con su reacción. Ella señaló que él era reservado y normalmente se mostraba inexpresivo, pero al hablar de Sora, sus expresiones eran visibles. Era maravilloso lo que decía sobre Sora. Agregó que Sora no le hablaba mucho a ella en la escuela porque se cuidaba de las miradas de los demás, pero a ella realmente le agradaba hablar de él y conversando con Subaru sobre Sora, se sentía muy feliz. Además, Subaru era amigo de Sora, por lo que también deseaba convertirse en su amiga. Obviamente, él era alguien en quien Sora confiaba. Ante esto, Subaru se quedó sin palabras y, sintiéndose incómodo, le preguntó si no le daba miedo. Ella entonces soltó una carcajada, preguntándose qué estaba diciendo. Ella, que pasaba tanto tiempo observando a Sora, había visto varias ocasiones en las que él interactuaba con Sora y se mostraba muy feliz al hablar con él. Sin duda, así era como realmente era por dentro. Además, alguien que atesora un simple regalo de su amigo debe ser una buena persona. En realidad, no le daba ni un poco de miedo. Esto hizo que Subaru recordara su pasado. Había pasado lo mismo con Sora. Ella estaba diciendo lo que él había expresado la primera vez que lo conoció. Se había quedado a limpiar con él para ayudarlo, a pesar de lo que pensara al mirarlo. Le había dicho que, si quería, podían ser amigos y hablar en el futuro, con esa sonrisa peculiar que siempre tenía Sora en el rostro. Después de ese día, se habían hecho amigos. Esto llevó a Subaru a replantearse su pensamiento sobre Runa, quien había creído que era una persona peligrosa, pero tal vez, quizás, muy posiblemente, no fuera tan mala persona. A pesar de ese nuevo pensamiento, le informó a Runa que Sora era muy apreciado para él y que, hasta conocer sus verdaderas intenciones, no podía confiar en ella. Sin embargo, si le parecía bien, podían seguir hablando. Al oír esto, Runa se llenó de alegría. Aseguró que no estaba ocultando nada y expresó su deseo de continuar hablando con él a partir de ese momento. Con entusiasmo, se acercó a Subaru diciendo que se llevarían bien, pero su emoción provocó que tropezara y cayera hacia adelante, sobre Subaru. Runa se disculpó y le preguntó si se había lastimado. Subaru, al ver la situación, se alteró visiblemente. Ante la desesperación de Subaru, Runa le pidió que se calmara. Fue en ese instante cuando la puerta se abrió. Era Sora, quien acababa de entrar al aula, buscaba a Runa, pero al ver la escena se quedó congelado. Runa lo saludó con cariño, pero Sora comenzó a temblar. Su rostro palideció, empezó a sudar y tartamudeaba. Con confusión, preguntó qué estaban haciendo. Le exigió a Runa saber qué ocurría, qué era lo que estaban haciendo. Ella, inocentemente, le respondió que solo estaban creando su amistad. Subaru, al darse cuenta de lo que Sora podría estar interpretando, le gritó que no sacara conclusiones precipitadas y que todo era un malentendido. Sin embargo, Sora, en un arrebato de nervios, gritó que le estaban haciendo NTR. Al escuchar esto, Subaru también gritó, asegurándole que estaba equivocado. Más tarde, en la casa, Sora estaba sentado en el sofá, abrazando una almohada, sumido en la frustración y preguntándose qué había sucedido. Emitía suspiros profundos y gritos contenidos de frustración. Recordó que Subaru le había asegurado que todo fue un simple error, que solo estaban cargando unos cuadernos y tropezaron tras una breve charla. Mientras tanto, Runa bromeaba, sugiriendo que Subaru casi se convierte en su amante. Aunque obviamente esto era una broma, Sora sabía que decían la verdad, pero no podía evitar torturarse con imágenes que su mente creaba, imaginando escenas secretas entre ellos, prometiéndose mutuamente mantener en secreto sus actividades y viéndose a escondidas de él. Su imaginación lo deprimía y castigaba. No entendía por qué se sentía tan abrumado, con un nudo en la garganta y el corazón a punto de estallar. Era la primera vez que experimentaba tal emoción y no sabía cómo definirla. Se cuestionaba qué estaba sucediendo, reconociendo que tales situaciones solo ocurren en los mangas. Expresó su deseo de ser desvanecido de la existencia, pero justo entonces, Runa apareció, instándolo a no hacer comentarios tan espeluznantes. Ella le dice que acaba de salir del baño y, para su sorpresa, encuentra a su esposo aparentemente deprimido en el sofá.
Sora niega sentirse así y explica que simplemente estaba reflexionando sobre la estructura social del periodo Edo. Esto sorprende a Runa, quien comenta lo inusual que es pensar en tales temas. Luego, le ofrece un helado, pero Sora rechaza diciendo que no tiene apetito. Entonces, Runa toma el suyo y, gateando por el mueble en pequeñas telas, pasa frente a él, provocando que Sora se sonroje ligeramente. Después, se sienta al lado de él, muy cerca, lo que lleva a Sora a pensar que para Runa es normal estar tan cerca de los hombres sin darle mayor importancia. Justo al terminar ese pensamiento, Runa se acercó más a Sora, a pesar de que había suficiente espacio en el sofá, ella se situó muy cerca. Él comentó que se sentía algo incómodo, a lo que ella respondió que parecía abatido y por eso se había acercado, deseaba reconfortarlo de alguna forma, pues notaba que él no estaba bien. Le preguntó si tenía algún problema, ofreciéndose a ayudar en lo que fuera necesario. Sora negó sentirse abatido y aseguró que estaba bien, pero Runa insistió en que obviamente no era verdad. Ella le recordó que no necesitaba mentirle, ya que como su esposa, no podía permitir que él estuviera mal o deprimido, necesitaba saber qué le sucedía para poder apoyarlo. Luego le preguntó si prefería estar solo, a lo que él respondió que no se trataba de eso, desviando la mirada. En ese momento, Runa recordó algo y le preguntó si su malestar se debía a lo sucedido ese día. Sora lo negó, pero su reacción delató que era justo lo que Runa había pensado. Ella le aseguró que no había razón para preocuparse. Sora dijo que no era nada, solo que se sentía algo confundido, reconociendo avergonzado ese sentimiento. Runa sonrió y le indicó que eso significaba que estaba celoso, lo que la complacía, pero a Sora le causaba confusión escuchar esa palabra. Él no estaba seguro de si lo que experimentaba eran celos. Ella le explicó que si se sentía extraño o incómodo después de verla tan cerca de otro hombre, era por celos, un sentimiento que ella conocía bien, ya que se sentía así cuando lo veía hablar con otras chicas. Al decir esto, sonrió muy feliz, sugiriendo que él sentía celos por ella, lo cual le brindaba alivio. Por su parte, Sora se sintió avergonzado e intentó escapar. Ella le preguntó por qué huía, trató de detenerlo y él se resistía, alegando que no era un niño para tener esos sentimientos. Le avergonzaba que no encajaran, y pensaba que esa era la razón. Ella le dijo que no comprendía a qué se refería, y Sora, intentando liberarse, le gritó que era la primera vez que se sentía así. Añadió que él no había hecho nada significativo para ser considerado su esposo, aunque ella lo llamara de esa manera. Además, le avergonzaba sentir celos y ser tan posesivo. Mientras estaba rojo de vergüenza, Runa se acercó y lo abrazó fuertemente, diciéndole que era incorregible. Le confesó que le encantaba lo adorable que se veía en esos momentos. Después de eso, le explicó que sentir celos no tiene que ver con ser pareja que encaje o no, sino que ocurre cuando una persona tiene sentimientos por otra. Por eso, a ella le alegraba mucho saber que él sentía celos por ella. Avergonzado por esto, Sora comenta que no era un cumplido y se disculpa por los inconvenientes causados. Por su parte, Runa opinó que era algo tierno. En ese momento, se le ocurre una idea y sugiere que podría hacer algo para disipar esa confusión. Él le pregunta a qué se refiere, y ella responde que podría hacer algo que no haría con nadie más. Esto lo decía mientras ella se recostaba sobre él, acercándose cada vez más. El protagonista tartamudeaba ante la situación, preguntándole a qué se refería. Ella le respondió que eso dependía de lo que él quisiera que hiciera, ya que haría cualquier cosa por él. Lo dijo mientras lo miraba fijamente. La paleta que había sacado de la nevera momentos antes se la ofreció en ese instante, instándole a abrir la boca. El protagonista le preguntó qué rayos estaba tratando de hacer, pues esa paleta había estado en su boca, y si él la comía también, sería como un beso indirecto. Ella se saboreó, ya que esa era su intención. Le acercó el helado, incitándole a comerla, pues eso era algo que no haría con nadie más. Sora, por otro lado, intentaba mantenerse al margen, evitando cualquier contacto mínimo, mientras ella agitaba el helado, incitándole a comer. Él se negaba, pero en ese momento varias gotas del helado derretido cayeron sobre el cuello de Sora. Ella se disculpó por lo sucedido, a lo que él se rió y le dijo que no pasaba nada, pero que no era muy bueno jugar con la comida. En ese momento, Runa, impulsivamente, comenzó a lamer el helado que había caído sobre Sora.
Este le preguntó qué diablos estaba haciendo, y ella respondió que lo estaba limpiando. Él insistió en que ya estaba bien, pero ella continuaba, a lo que él agregó que realmente no había caído tanto helado. Runa estaba en un estado H, acercándose cada vez más a Sora. Sora le gritaba que se detuviera, por favor, ya que si seguían así, lo inevitable terminaría ocurriendo. Ella le respondió que no había problema, ya estaban en ese camino. Sora, sabiendo lo que le esperaba, gritó que no era lo correcto, pero ella, tras murmurar que ya habían llegado demasiado lejos, comenzó a reír, llamándolo cobarde. Mientras Runa reía a carcajadas, Sora, por su parte, estaba estupefacto ante lo que veía. Era la primera vez que veía completamente el rostro de Runa, ya que un mechón de su cabello solía tapar gran parte de él. Fue en ese momento que notó una pequeña marca en su frente. Runa, al darse cuenta de que Sora la miraba fijamente, le preguntó qué sucedía. Él entonces intentó tocar su frente. Pero inmediatamente, Runa se percató de lo que él había notado y retrocedió gritando que lo había arruinado. Ante su reacción, Sora se quedó completamente sorprendido. Ella cubrió nuevamente su frente con el cabello y se disculpó con la cabeza gacha, explicando que había olvidado maquillarse y que se había acercado demasiado. Rápidamente, se despidió de él, diciendo que volvería después de maquillarse. Empujó a Sora ligeramente y se retiró a su habitación. Sora se preguntó si había hecho algo malo o si se había equivocado al señalar su herida e intentar tocarla. Mientras tanto, en su habitación, Runa se decía a sí misma repetidamente que había sido una tonta. Lamentaba haber sido tan descuidada, ya que al ver a Sora preocupado por algo, había terminado por olvidarse completamente del asunto del maquillaje. Al mirarse en el espejo y observar la pequeña fisura en su frente, murmuró que, al parecer, Sora aún no recordaba nada. Era evidente que detrás de esa marca en la frente había un secreto sobre cómo Sora y ella se habían conocido. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Andrés, la persona random, y Eloy Cano por su apoyo al canal. También a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.